Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias también por su participación a servidores y funcionarios públicos de las gerencias y direcciones regionales de trabajo y empleo de todas las regiones del país. Los hemos invitado, ya los hemos visto saludándonos y sumándose. También a representantes de empresas y de personas con discapacidad y sus organizaciones, y al público en general que está participando. En primer lugar, quiero dar la palabra a Katia Samanamut Pinedo. Ella es directora general de promoción del empleo del Ministerio de Trabajo. Muchas gracias, Katia. Tienes la palabra. Gracias, Cecilia. ¿Me escuchan bien? Quiero asegurarme de que mi señal está buena. ¿Sí se me escucha? Muy bien, muy bien. Ok, qué Sí. bueno. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Tenemos en verdad bastante gusto de poder compartir una nueva herramienta con ustedes. El mes de junio, si recuerdan quienes nos acompañaron en la presentación, lanzamos este sitio web de promoción laboral para personas con discapacidad, y lo que planteábamos era que esta era como la caja de herramientas donde íbamos a ir incluyendo digamos, nuevas herramientas que puedan, digamos, apoyar el trabajo de los consultores de empleo, pero también orientar a las personas con discapacidad y a los empleadores en este objetivo de insertar a más personas con discapacidad en un empleo decente. Entonces, nos complace poder presentarles el día de hoy esta herramienta que no hubiera sido posible sin el apoyo de la CEPAL y de la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Entonces, estamos muy agradecidos por ese trabajo. Y creemos que esta herramienta va a ser bastante útil para, digamos, romper algunos mitos que las empresas pueden tener respecto de lo complejo que puede ser contratar a una persona con discapacidad, ¿no? La herramienta busca brindar información y, digamos, brindar la confianza de que contratar a una persona con discapacidad no tiene que ser algo costoso, no tiene que ser algo complicado, es asequible, es factible y es posible, ¿no? Entonces, pero para hacer llegar digamos, esta información a las empresas, el rol de los consultores de empleo es fundamental. Entonces, por eso nos importaba mucho que ustedes puedan participar de esta sesión para que conozcan la herramienta, para que luego puedan familiarizarse con ella y puedan hacer llegar la información a los empleadores que los tienen a ustedes como aliados en este proceso de contratación de personal. Entonces, esperamos que la herramienta les sea útil y estamos atentos a cualquier sugerencia de mejora de parte de ustedes. Y les cuento además que este esfuerzo, digamos, de promover la inserción laboral de personas con discapacidad, no solamente se hace a través de la web, tenemos un conjunto de actividades también que vamos a continuar realizando en los próximos meses. Y por mencionar un ejemplo, también estamos trabajando en el escalamiento del registro itinerante de personas con discapacidad, que en los próximos meses esperamos involucrar a muchas más regiones en este trabajo, que nos va a permitir contar con un registro más amplio de personas con discapacidad en búsqueda de empleo. Entonces, queremos continuar fortaleciendo esta alianza con el apoyo de ustedes y en beneficio de las personas con discapacidad. Así que, bueno, dejo a Cecilia para que continuemos con el programa y nuevamente les agradezco su participación. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias. A continuación, le doy la palabra a María Luisa Mariño, de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. María Luisa es socióloga y doctora en políticas sociales de la Universidad de Warwick y es oficial asociada de asuntos sociales de la CEPAL y es punto focal técnico en temas de discapacidad, y también trabaja en las áreas de salud, cohesión social, educación, entre otros temas. Gracias, María Luisa. Te doy la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en este evento tan especial de la presentación del Banco de Casos de Ajuste Razonables para el Empleo.
Quisiera saludar a la directora general de promoción de empleo, la señora Katia Samanamut Pinedo, a la jefa del Servicio de Rehabilitación Profesional del Instituto de Rehabilitación, la señora Vilma Galarza, y también a la especialista de la Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad, la señora Ana María Gutiérrez, que entiendo nos va a mostrar la herramienta en este espacio. Por supuesto, un saludo muy especial a la directora de la Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad, la señora Ana Cecilia Serpa, con quienes hemos realizado un excelente trabajo colaborativo en este periodo. Bueno, en América Latina y el Caribe viven aproximadamente 70 millones de personas con discapacidad, lo que equivale a alrededor de un 12% de la población de la región. Estas personas viven realidades y condiciones que son muy diferentes, no solo por los distintos tipos de discapacidad que experimentan o también por la severidad de sus discapacidades, sino también por la interacción de la condición de discapacidad con otros factores de las personas como la edad, el género, la condición étnico-racial, el territorio en el que viven o el nivel socioeconómico. En este sentido, a pesar de la heterogeneidad que marca este grupo de la población, vemos que sí se comparte, tienen como experiencia compartida los obstáculos que tienen que sortear para poder ejercer sus derechos y alcanzar su bienestar. Sabemos que las personas con discapacidad han pertenecido históricamente a los grupos más desfavorecidos de las sociedades, estando permanentemente excluidas a recursos de todo tipo y también negándoseles el reconocimiento en diversas áreas de la vida económica, social, política y cultural también. Debemos sí reconocer los avances que han habido en la región de América Latina y el Caribe respecto a la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, como por ejemplo a través de la amplia ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero eso no significa que no queden aún desafíos que tienen que ser enfrentados. Algunos de estos retos se reflejan en las distintas brechas y desigualdades que experimentan las personas con discapacidad en ámbitos como la educación o la participación en la comunidad, la posibilidad de atender a la atención sanitaria cuando es necesaria. Y adicionalmente una proporción no menor de ellas vive en la pobreza y está expuesta a mayores tasas de violencia, de abandono y de abuso también que el resto de la población. Ya en materia laboral, que es el asunto que nos convoca hoy día, las personas con discapacidad todavía enfrentan grandes desafíos para acceder a las posibilidades, a las distintas oportunidades en el mercado de trabajo. Sabemos que la proporción de personas con discapacidad que trabaja es un número pequeño y que está marcado por una gran brecha y desigualdad con quienes no tienen una discapacidad. Y además, este vínculo se caracteriza por ser muy débil y precario, es decir, no solo las personas con discapacidad tienen mayores dificultades para ingresar al mercado laboral, sino que además cuando lo hacen sobre todo en el sector de servicios y en el empleo informal, lo que finalmente se traduce en malas remuneraciones o en condiciones de informalidad, inestabilidad y muchas veces con muy pocas perspectivas profesionales. En ese sentido es que vemos cómo las personas con discapacidad son uno de los grupos que han estado más afectados y marginados en la situación actual de la pandemia de COVID-19. Ahora bien, uno de los aspectos que más contribuye a esta exclusión o precariedad laboral que experimentan las personas con discapacidad es la falta de accesibilidad y de ajustes razonables en los lugares de trabajo. Acá quisiera citar lo que plantea la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad sobre los ajustes razonables y plantea que son aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer en igualdad de condiciones todos sus derechos y libertades fundamentales. Eso es lo que dice la Convención. Y en ese sentido, el acceso a los ajustes razonables se transforma en algo fundamental y central para poder avanzar hacia la inclusión laboral de esta población. Por lo que el conocimiento y capacitación en esta área, que es lo que se está avanzando
en el día de hoy a través de esta herramienta que nos van a presentar, es central para el conocimiento tanto de las personas con discapacidad como también de sus empleadores y los lugares de trabajo que los van a emplear. En ese sentido, el llamado es a continuar y fortalecer los esfuerzos que se están realizando para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones, velando por la accesibilidad a la información, la capacitación a lo largo de la vida y también garantizando el acceso a los ajustes razonables que son requeridos. Todo esto, por supuesto, va de la mano con fomentar una mayor sensibilización sobre el aporte que las personas con discapacidad implican para nuestras sociedades. La Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo de Perú ha realizado un trabajo excelente en esta dirección y en eso hemos estado trabajando en conjunto a CEPAL y IDESA en el marco del proyecto Políticas y Programas para Jóvenes con Discapacidad en América Latina. Este proyecto que marca la actividad de hoy tiene como objetivo la promoción de la inclusión de los jóvenes con discapacidad en los programas y políticas nacionales, tanto en la inclusión social como laboral. Y realmente para la CEPAL y UNDES ha sido un privilegio poder acompañarlos en este proceso. Hemos visto cómo se han desarrollado herramientas que sin lugar a dudas van a contribuir a la inclusión social y laboral de las personas adultas y jóvenes con discapacidad. Y el Banco de Ajustes Razonables que se lanza hoy es un claro ejemplo de ello, siendo este un instrumento que consideramos muy valioso, que entregará a los empleadores propuestas y ejemplos muy concretos de la aplicación de estos ajustes razonables en sus lugares de trabajo. En ese sentido, bueno, quisiera agradecer la invitación a participar en el evento de hoy y bueno, muchísimas gracias y ya les paso la palabra. Muchas gracias, María Luisa. Como has mencionado, y también como ha mencionado Katia, los ajustes razonables todavía son un tema que no se conoce, pero es un tema de toda la vida, que son soluciones sencillas y muchas veces de bajo costo, que requieren las personas con discapacidad para poder por ejemplo, desempeñarse en un empleo con mayor, digamos, satisfacción para ellos, pero también con mayor eficiencia y productividad, ¿no? Soluciones sencillas, ¿no? Entonces, es un tema que lo vemos muy técnico, pero es un tema bastante sencillo, ¿no? De aplicar. Entonces, antes de continuar con el evento, quisiera recordarles que por favor todos los presentes, estamos 75 personas en la sala, inscríbanse en el formulario porque no basta el registro que han hecho inicialmente, ¿no? Nos gustaría tener registrados sus correos electrónicos, su nombre, registren su participación, por favor. Y quiero agradecer también a Judith Santillana, mi colega, está aquí acompañándonos siempre en los eventos con la traducción en lengua de señas. Gracias, Judith. Vamos a continuar con nuestro evento. Doy la bienvenida a Vilma Galarza Lozano. Ella es jefa del Servicio de Rehabilitación Profesional del INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud. Es egresada de Administración y Gerencia Social y se ha especializado en inserción laboral de personas con discapacidad en el Centro de Formación de la OIT y en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales de España, y en el Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Ella ha participado en la elaboración de importante normativa internacional, como la Declaración del Decenio de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional para los Derechos y Dignidad de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias, Vilma. Tú estás vinculada cotidianamente al tema de ajustes razonables y esta tarde nos complace estar contigo. Tenemos un convenio de cooperación entre el INR y el Ministerio de Trabajo, entonces es parte de esta vinculación entre dos entidades importantes. Gracias, Vilma. Tú trabajas cotidianamente con el tema de ajustes razonables y nos parecía muy importante que compartas
hoy alguna de tus experiencias con los participantes. Gracias. Vilma, el audio lo tienes que abrir. ¿Ahí se escucha? Eso es. Ya. Sí, muy bien. Buenas tardes Katia, buenas tardes Cecilia, buenas tardes María Luisa, Judith y todos los que hoy nos acompañan en este taller virtual. Antes que nada, felicitar a la Dirección General de Promoción del Empleo de Personas con Discapacidad, la dirección de Cecilia Serva, quien trabajamos ya algunos años con mucho entusiasmo, con mucha entrega por este trabajo tan hermoso que es el de lograr promover la inserción laboral de personas con discapacidad. Y qué mejor hoy con un instrumento novedoso, moderno, de accesibilidad, que viene a ser el Banco de Casos de Ajustes Razonables, ¿no? Yo voy a hablar sobre la importancia de los ajustes razonables. Es necesario para comprender la importancia, saber cómo se originan los ajustes razonables. Y bueno, para ello, en retrospectiva, hay que hablar de que las personas con discapacidad a lo largo de la historia han sufrido y enfrentado muchas limitaciones en todas las áreas de la vida para conseguir que no se les vea como personas disminuidas, ¿no? Eso es muy importante. Y esta problemática en el pasar de los años y con diferentes enfoques o modelos de abordaje de la discapacidad, hoy hablamos del modelo social. Y sin embargo, en la actualidad, esa problemática tan difícil aún persiste, ¿no? ¿Cómo podemos conocer de la dimensión de esta problemática? Ya María Luisa nos había señalado algunas cifras al respecto. Y efectivamente se corrobora, por ejemplo, con nuestra encuesta del INEI del 2017, que nos señala que de 3.051.612 personas con discapacidad, que es la población total con discapacidad, 1.373.000, o sea, el 45% son población económicamente activa. Es decir, solamente de 10 personas, 8 están inactivos, no trabajan, ¿no? Y en el aspecto educativo, que está muy ligado a la parte laboral, de 3 personas, solamente, digamos que 2 tienen algún nivel o tienen la primaria, ¿no? Y en educación superior, solamente 1 persona de cada 10 accede a la educación superior. Estos datos son bastante significativos y que son, obviamente, ampliados, corroborados por encuestas o informes internacionales, como por ejemplo lo que nos señala UNESCO en el 2009, nos señala que la población con discapacidad está más expuesto a acceso restringido a servicios. Nos señala también que están relegados de los procesos políticos, miren qué importante. Nos señala que tienen menor acceso a la educación, que están por debajo del umbral de la pobreza. En consecuencia, tienen menor participación en la fuerza de trabajo y menores ingresos económicos, ¿no? Entonces, como evidenciamos, la práctica es bastante compleja. Por esta razón, por todo lo que les estoy mencionando y que corroboran muchos estudios al respecto, es que la población con discapacidad es una población vulnerable de alto riesgo social, que merece un trato diferencial de parte del Estado. ¿Para qué? Para que pueda conseguir la igualdad a la que tenemos derecho todos. Las personas con discapacidad están permanentemente afectadas por una sociedad que es incapacitante, ¿no? María Luisa nos habló de la accesibilidad, un derecho muy importante. Y sin ir muy lejos, nosotros cada día, tal vez desde nuestro domicilio o cuando recorremos Lima, solamente, y esto es que la parte urbana, vemos muchísimas limitaciones para que una persona con discapacidad en silla de rueda, por ejemplo, pueda transitar libremente, ¿no? O sea, evidenciamos el problema a diario. Ahora, los ajustes razonables, digamos, los antecedentes que tenemos son los establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero hacia atrás
esto nace de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Donde un derecho muy importante es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Hay que hacer una diferencia. A diferencia de las acciones afirmativas que también son proporcionados por el Estado, los ajustes razonables son de tipo individual. Las acciones afirmativas, por ejemplo, el asiento preferencial, es una acción de protección colectiva, grupal. Los ajustes razonables son modificaciones, como bien lo han dicho, adaptaciones que se hacen al entorno laboral para que éste se adecue a las necesidades particulares de la persona con discapacidad y pueda desempeñar así un trabajo eficientemente. Los ajustes razonables, en realidad, al ser algo nuevo, entre comillas, también es un procedimiento muy complejo. Por eso desde aquí quiero reconocer el trabajo de los consultores de empleo, que día a día tienen que hacer este arduo proceso, para lo cual requieren un conocimiento muy específico, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento de un ajuste razonable? Inicia con un análisis del diagnóstico del daño. Por ejemplo, solamente vamos a ir a modo de ejemplo, vamos a ir a un área específica que es la discapacidad auditiva. Si es una persona con una hipoacusia, que viene a ser una pérdida auditiva, una hipoacusia de tipo moderado, tal vez esta persona, con el uso de unas prótesis auditivas, podrá compensar esa deficiencia y podrá desarrollar el trabajo como lo hubiera hecho cualquier otra persona. Sin embargo, si nosotros vamos a ver un ajuste razonable en una persona con una hipoacusia neurosensorial profunda o una sordera, en este caso la prótesis auditiva ya no le servirá. Entonces tendremos que buscar ajustes razonables que faciliten la comunicación de la persona, ¿no? Entonces vean ustedes que para poder efectuar un ajuste razonable adecuado, necesitamos partir de un diagnóstico del daño. ¿Qué sigue en el procedimiento? El análisis del puesto de trabajo, el análisis de las tareas, si son específicas, si son temporales, si son permanentes, si son básicas o si son secundarias. Les menciono todo esto porque pudiera verse que el ajuste razonable es una cosa sencilla. No lo es algo bastante complejo. Luego de abordado el análisis del puesto, el diagnóstico del daño para ver las capacidades remanentes de la persona, tenemos que hacer el famoso match y enseguida aplicar ahí los ajustes razonables al entorno para que éste responda adecuadamente como un engranaje a las particularidades de la persona y de esa manera pueda llevar a cabo el trabajo eficientemente. Entonces, todo esto se los menciono porque realmente la persona responsable de efectuar los ajustes razonables va a requerir de mucha experticia para que pueda realizar el trabajo. Y es importante señalar que al efectuar el ajuste razonable, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo otra cosa más que garantizar a esa persona su derecho a la igualdad. Esta es la importancia de los ajustes razonables. Esta es la importancia, ¿no? Entonces, aquí va mi exhortación a todos los responsables de efectuar los ajustes razonables, ¿no? Tenemos una gran tarea, tenemos una gran responsabilidad, sobre todo considerando la gran brecha que existe actualmente en la inserción laboral de personas con discapacidad. No sé. En ese sentido, según el derecho a la igualdad, todos somos iguales ante la ley. Y de igual manera, sin distinción, todos tenemos derecho a la igualdad ante la protección de la ley. Entonces, con esto quiero finalizar, ¿no? Recalcando, resaltando la importancia de los ajustes razonables en un ámbito, en un marco de derechos humanos,
para que la población con discapacidad pueda tener acceso a esas oportunidades laborales que no se le dan justamente porque no se implementan estos ajustes necesarios para ellos, para que puedan tener igual oportunidad de trabajar sin discriminación alguna. Bueno, eso es lo que puedo mencionar respecto a la importancia. Gracias. Muchas gracias, Vilma. Vamos a pasar ahora a la presentación del Banco de Ajustes Razonables. Vilma nos ha señalado como previa a la facilitación de medios a las personas con discapacidad hay un diagnóstico, ¿no? El Instituto Nacional de Rehabilitación tiene a las personas en procesos de rehabilitación largos y entonces hacen todo ese trabajo de todo el diagnóstico para que la persona tenga todo y, digamos, desarrolle habilidades de acuerdo a su situación particular, ¿no? Y Vilma pertenece también a una sección, una bolsa de empleo del Instituto Nacional de Rehabilitación y tienen todo el proceso completo, ¿no? Todo el diagnóstico de la persona y también las facilidades finales para los ajustes razonables. En el caso de los centros de empleo, nosotros no vamos a estar en la posibilidad de un diagnóstico médico, entonces estamos ahí, nosotros somos la parte final, ¿no? Entonces, los que promovemos que se facilite a las personas con discapacidad en su centro laboral o en la postulación a un empleo, los ajustes razonables, ¿no? Entonces, creo que somos los que brindamos más información y facilitamos la información tanto a empresas, a personas en general, ¿no? Entonces vamos a continuar en nuestro trabajo también vinculado al INR para ver cómo también se hacen vínculos entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, ¿no? Gracias, Vilma. Voy a dar paso entonces a la presentación del Banco de Ajustes Razonables. Es una presentación a cargo de Ana María Gutiérrez Melgarejo. Ella es especialista de la Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad, es psicóloga de profesión y experta en temas vinculados a empleo para personas con discapacidad. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a Ana María. Ella ha conducido todo el proceso de elaboración del Banco de Ajustes Razonables, recopilando información que tenemos en la dirección hace varios años y también ha explorado modelos que existen en otros países para llegar a este producto virtual final. Muchas gracias, Ana María. Gracias, Cecilia. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Se escucha muy bien, gracias. Bien. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a todos los que están atendiendo, a los que han asistido desde todas las regiones. A mí me toca empezar y mostrarles, y ahora, cómo es el banco de casos. Entonces vamos a navegar juntos para, en tiempo real, les voy a mostrar mi pantalla para ver dónde van a encontrar el banco de ajustes, todas las opciones que hay. Me van a seguir, por favor. Voy a mostrar mi pantalla. Por favor, me avisan si es que estoy compartiendo. Igual la sesión va a quedar grabada para todos los que quieran repetir, ampliar este conocimiento. Entonces, ¿se ve mi pantalla? Sí. Sí, ¿no? Ya, perfecto. Se ve. Entonces, para ingresar al banco de ajustes, no tenemos que ir a la URL de discapacidad.trabajo.pe, ¿no? Uno lo digita desde su buscador, desde cualquier buscador, y luego ingresa. Cuando ingresa, va a estar ¿dónde? En la página discapacidad.trabajo.gov, que es un subdominio del portal del Ministerio de Trabajo. En este portal va a encontrar mucha información, es un centro de información donde hay muchos materiales, donde todos los temas de empleo y discapacidad, ¿ya? Y luego uno se dirige hacia el final, hacia abajo, se desliza, y aquí hay un icono que dice Banco de Ajustes Razonables. Entonces, le doy clic para ingresar, ingresa y lo primero que aparece
aquí dice Banco de Ajustes Razonables y van a ver unas cajitas, unos iconos que están representados a diferentes tipos de discapacidad. ¿Ya? Entonces, sabemos que la discapacidad es muy heterogénea. No hay dos personas iguales, por más que tengan el mismo diagnóstico, la misma situación, no hay dos idénticas. Pero nosotros, para darle una mayor facilidad, lo hemos organizado por estas cajitas. ¿Ya? Esto es lo que van a encontrar. Y aquí también van a encontrar un video tutorial que está en el YouTube, está disponible, es un video, ahorita no lo vamos a escuchar, pero aquí pueden ingresar, y acá van a tener una idea qué es lo que pueden hacer con este recurso, con esta herramienta virtual. Este video tiene subtitulado y también está con la interpretación de una intérprete en lengua de señas peruana. Bien, y más abajo tenemos un buscador, y luego también hay un icono que nos dice escríbanos, ¿no? Supongamos que usted busque y tenga una ayuda adicional, necesita una ayuda adicional, nos puede escribir a este formulario para poder contactarnos con usted. Muy bien, entonces ahora vamos a ingresar aquí. Este símbolo que representa la discapacidad física, y luego que damos clic, ingresamos aquí y vamos a ver Banco de Ajustes, está organizado por un color, que es el color rojo, discapacidad física, y lo que aparece aquí es, del lado izquierdo de su pantalla, aparece otro video tutorial muy chiquito, de menos de 1 minuto, muy breve, que le va a dar una idea, en palabras sencillas, de a qué nos referimos cuando decimos discapacidad física. Yo sé que hay muchos especialistas, como Vilma y todos los que son muy especializados, pero también para personas que no tienen mucha idea que es una discapacidad física, entonces le decimos de una manera sencilla y breve a qué nos referimos con discapacidad física. Yo sé que es muy amplio, hemos tratado de sintetizar lo más que se puede, poniéndose en el lugar de las personas que no tienen mucha idea y no han estado relacionados con la discapacidad y la diversidad en sí. Entonces, pueden hacer clic aquí, también está en el YouTube, hay un video sencillo, y aquí, del lado derecho, van a salir un listado de casos. Estos son los casos. Y en algunos casos hay, perdón, valga la redundancia, hay 2 páginas, 3 páginas. Acá en el caso de discapacidad física hay 3 páginas. Cada uno de ellos es un enlace que lo va a llevar a otra página para ver el detalle. Pero lo hemos podido titular, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno dice, a ver, discapacidad física. Ahora, quiero decir, antes de poder entrar y mostrarle un ejemplo, quiero decirles que es importante darnos cuenta que no es un listado como un glosario, como un diccionario, y decir, todos estos tipos de casos se aplican solo para discapacidad física, sino estos son, como dijo Cecilia, hemos recogido información de empresas peruanas que ya en la contratación, sea a la postulación o en la contratación de personas con discapacidad, han implementado ajustes razonables. Queremos ver ejemplos. Entonces, esto es como una vitrina de soluciones y de ejemplos que han hecho otros. No estarán perfectos, pero esas son las alternativas que les ha funcionado en ese momento para solucionar las dificultades que han tenido personas con discapacidad. Entonces, vamos a ir a cada uno de acá. Dice, a ver, adaptación de mobiliario. Usted ingresa al caso de su interés, va buscando, y el formato que le hemos dado es situación, tareas del puesto y adaptación. Y les digo un poquito a qué nos referimos. Situación, hemos puesto de manera sencilla, que es, por ejemplo, le hemos puesto un nombre, para que veamos que se trata de una persona en concreto. Los casos de ajustes razonables no se aplican masivamente para todos, y decir, por ejemplo, esta adaptación de mobiliario va a ser para todas las personas con discapacidad física. No, porque hay personas con discapacidad física que no necesitan de una adaptación de mobiliario. Depende de lo que necesita la persona. Entonces, hemos puesto la situación de la persona, en este caso Joel, una persona con discapacidad física, y usa una silla de ruedas. Acá en la situación es la condición de discapacidad que tiene la persona. No hemos precisado aún, no hemos precisado el tipo de
de daño, diagnóstico que figura en su certificado de discapacidad, sino la condición que tiene es lo que nos ha más o menos referido la empresa, y que usa una silla de ruedas, porque sabemos que no todas las personas con discapacidad física usan silla de ruedas, ¿no? Hay algunas que no. Y las tareas del puesto, ¿no? Un poco está como una versión más simplificada de lo que nos ha dicho Vilma. Vilma nos ha dado toda una cátedra de los pasos a seguir para llegar a la adaptación, al ajuste razonable, ¿no? Ella nos decía el análisis del diagnóstico, del puesto de trabajo, las tareas, ¿no? Y acá, por ejemplo, hemos puesto qué hace Joel, porque es muy importante. No es Joel tiene una discapacidad física, sino es qué hace Joel, ¿no? Acá se describe qué hace Joel, aquí está la adaptación. Y la adaptación es la solución a la dificultad que tenía Joel para poder usar los casilleros asignados a los trabajadores. Es lo que tenía el dificultad. ¿Y qué es lo que hizo esta empresa? Adaptó el mobiliario. Y acá le hemos puesto, aparte de la solución que le hemos puesto, aquí hay dos ilustraciones, miren. Cuando uno los desliza hacia la derecha, puede ver la situación sin los cambios, o sea, sin ajuste razonable. Hemos tratado, no es una fotografía, pero lo hemos tratado de representar en el caso de lo que le ocurría a Joel, ¿no? Joel quería acceder, pero este mobiliario estaba muy alto, fuera de su alcance, digamos, ¿no? Entonces, luego del ajuste, aquí sale la imagen cuando la deslices a la izquierda, ya la persona puede acceder y esta dificultad se ve superada. Por supuesto, ese es un caso sencillo. Hay algunas situaciones que pueden ser más complejas, pero eso es lo que le ha pasado a esta empresa, ¿no? Y así, luego que veamos esto, podemos regresar y aquí volver a la categoría. Volvemos a la categoría y otra vez nos muestra otros ajustes. Y uno puede seguir navegando y poder ingresar silla ergonómica, ¿no? Títulos, y también ve otra vez los ejemplos y puede irlos observando, ¿no? Todas estas son experiencias de empresas peruanas a las cuales se les ha encuestado y se han recopilado todo lo que nos han ido contando de las soluciones que han ido implementando para personas que ya están trabajando con ellos o que estuvieron postulando también, ¿no? Entonces, y uno puede deslizarse hacia la derecha y encontrar más. Y estos no son los únicos casos, son los primeros 58 casos que están cargados aquí en esta página, y se va a ir incrementando de acuerdo a las experiencias que nos van contando las empresas en la implementación de ajustes razonables, ¿no? Y así uno puede ingresar, por ejemplo, a discapacidad auditiva, también tiene un video, ¿no? Que dice, también nos dice de forma sencilla qué nos referimos con discapacidad auditiva, ¿no? Lo más importante, lo más saltante, alguna pauta, y también hay un listado de casos de ajustes razonables, también hay unas páginas aquí, ¿no? Ahora, también uno puede usar este buscador y digitar acá, por ejemplo, lengua de señas, ¿no? Entonces uno pone acá lengua de señas y la página le va a filtrar todos los casos donde se han implementado la lengua de señas a modo de ajuste para la persona, ¿no? Entonces, y luego cuando queremos volver, vamos acá, volver al inicio. Y así podemos irnos pasando. Ahora, ustedes van a ver, cada uno simboliza, por ejemplo, discapacidad física, auditiva, visual, intelectual y mental, también están aquí. Aquí les voy a hacer clic, también. ¿Sí? Hemos tratado de representar en este inicio todos los tipos de discapacidad y hemos puesto otros porque sabemos que es bien complicado categorizar solamente en 4. Y entonces este otro inicialmente tiene 3 casos, pero luego lo vamos a ir incrementando con algunas otras condiciones como que no hemos puesto, como autismo, como Asperger, como otro tipo de condiciones que todavía aún no hemos recogido los datos,
¿sí? Entonces, esto es un poco para que, por supuesto que luego, cuando ustedes regresen acá, pueden también irse a la página principal de la web accesible, que fue por donde, haciendo clic en el icono del ministerio, y regresa nuevamente, y acá también hay un menú de mucha información sobre ajustes razonables para los que necesiten saber. Bueno, esto es básicamente todo lo que es el Banco de Ajustes Razonables, y ahora, para ya finalizar, vamos a ver, le vamos a compartir esta grabación para que usted lo pueda usar. También lo puede anclar a su página. Por ejemplo, yo ahora lo he anclado aquí como favoritos para poder tener permanentemente, ir consultando con los ejemplos, con las ideas que han implementado otras empresas sobre estos ajustes razonables como una manera de soluciones que los puede ayudar para disminuir las barreras, las inequidades que nos hablaban todos los expositores de esta sala. Muchas gracias por su atención. Le cedo la palabra a Cecilia. Gracias, Ana María. Ana María, ¿tú crees que se podría visualizar el video introductorio del banco, que es breve? Sí, me permiten un momentito, Sí, porque por favor. voy a dejar de presentar para poderlo poner desde el YouTube. Un momentito, por favor. Ya, a ver, un momentito. Y ahí estoy. Ahorita voy a volver a presentar para poder compartir mi pantalla. Un momentito. Muchas gracias por su espera. Un segundo. Una pestaña. Ya está, YouTube. Ya. Muy bien. Me van diciendo, por favor, si es que se va viendo primero y luego si se va escuchando. ¿Se ve? Se ve bien. Ya, perfecto. Entonces ahora voy a encender el audio. Este es un video que lo pueden descargar y está con subtitulado permanente y también con intérprete en lengua de señas. ¿Ya? Me avisan si se escucha. Ahí va. Trabajo y Promoción del Empleo pone al servicio de todas las personas el Banco de Casos de Ajustes Razonables para el Empleo, una herramienta virtual que contiene información de casos sobre la implementación de modificaciones y adaptaciones requeridas por personas con discapacidad en su postulación a un puesto de trabajo o en su desempeño en el mismo. Los casos que les presentamos están organizados por tipo de discapacidad. Sin embargo, es importante considerar que no todas las personas con un tipo de discapacidad necesitan las mismas adaptaciones. Recuerda que los ajustes razonables son adaptaciones para cada persona en particular y no todas las personas lo requieren. Dentro del banco de casos de ajustes razonables tendrás a tu disposición un dispositivo para la búsqueda por palabras clave. Además, si no tienes alguna palabra clave para el buscador, puedes acceder a un listado de casos dándole clic en cualquiera de los iconos por tipo de discapacidad. Una vez que hayas encontrado un caso de tu interés, puedes darle clic para ver toda la información sobre el caso de ajuste razonable. En cada caso, la información está organizada en 3 partes: situación, tareas del puesto de trabajo y la adaptación implementada. También tendrás a tu alcance una ilustración de caso donde puedes observar el antes sin ajuste razonable y el después con ajuste razonable. Si no encuentras lo que buscabas sobre la implementación de casos de ajustes razonables, puedes escribirnos a empleo-discapacidad@trabajo.gov.pe. Un ratito, ¿ya? Ahorita. Muchas gracias, Ana María. Gracias. Entonces vamos a pasar ahora a unos breves comentarios. No sé si alguna persona quisiera comentar algo sobre lo que acabamos de presentar. Unos minutos podemos recibir comentarios vía el chat. Si alguien quiere también comentar algo, tiene la posibilidad en este momento.
¿Alguien se anima? ¿Algún comentario adicional? No, Liliana. Ah, sí. Liliana. Buenas tardes. Sí. Sí, gracias, Eh, Liliana. ¿Qué tal? Les felicito la iniciativa. Nos va a servir, es una herramienta muy útil, nos va a servir de mucho. Si tuviéramos que empresas interesadas en de repente eh, colocar o de repente ingresar también en este banco de datos, ¿cómo es el procedimiento para ser incluidas? Gracias, Liliana, que muy importante tu comentario y tu consulta. Nosotros vamos a elaborar una ficha que vamos a compartir con todos los centros de empleo para que ustedes también nos ayuden, ¿no? Y también nosotros la vamos a distribuir y recibir, ¿no? Permanentemente, ¿no? Entonces va a haber una ficha especial para seguir sumando casos. Gracias, Liliana. Gracias. Uh-huh. Está Jesús Orlando Pinedo. Gracias, Jesús. Así es, muchas gracias y le saluda Jesús Orlando Pinedo Barrutia del Centro de Empleo Alto Mayo, región San Martín. Al respecto, quería agradecer la iniciativa que se está dando. Yo hace un par de años que soy una persona con discapacidad debido a un accidente de tránsito que tuve. Y esta oportunidad que ustedes nos están brindando, tanto a nosotros que estamos viendo el centro de empleo, también como a las personas que me incluyo, necesitamos de trabajos y lamentablemente se nos cierran algunas puertas, no tenemos las mismas oportunidades y tenemos las limitaciones que nos da el empleador. Gracias a su trabajo, a su arduo trabajo, estoy muy complacido por tener la oportunidad de trabajar con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Jesús. Jesús es director de promoción del Centro de Empleo de San Martín. Estaremos trabajando contigo también de manera articulada. Gracias, Jesús. A ustedes, muchas gracias. ¿Algún comentario adicional? Estamos ahora 85 personas. Quiero agradecerles mucho por su participación en este breve evento de presentación del Banco de Ajustes Razonables. Es un instrumento virtual que, como explicó Ana María, va a seguirse alimentando de estas buenas prácticas que vienen ya siendo implementadas por empresas y por instituciones del Estado, pero todavía hace falta su difusión, ¿no? Y hay también todo un procedimiento que pueden hacer las personas con discapacidad para solicitarlo, ¿no? Hemos elaborado algunas infografías e información bien importante a la que pueden acceder vía nuestra web también sobre ajustes razonables. Hay mucha información complementaria aparte del banco. De esta manera, entonces, doy por finalizado el evento. Agradezco mucho la participación de quienes han estado acompañándonos y damos cumplimiento entonces a lo establecido por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como nos indicó María Luisa, y también a la Ley General de Personas con Discapacidad, que nos indica que el Ministerio de Trabajo tiene que brindar y sus direcciones regionales de promoción y el empleo la asesoría en el tema de ajustes razonables. Este es un instrumento virtual que sin duda va a ayudar muchísimo en esa tarea que nos corresponde. Entonces, con la finalidad siempre de contribuir a promover la igualdad y equidad de las personas con discapacidad, aumentar sus posibilidades de empleo y reducir esas barreras y obstáculos, en concreto su inclusión laboral. Muchas gracias, Katia, María Luisa. Muchas gracias, señorita Ana Cecilia. Sí. Sí, muchas gracias por esta interesante iniciativa.
Bueno, nosotros como Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo hemos hecho extensiva la invitación a los integrantes de la Mesa de Discapacidad Regional de aquí de Amazonas. Ellos están participando, entonces para nosotros son temas bastante importantes que debemos obligatoriamente insertar en nuestro trabajo del día a día. Por ello les pediría de manera muy especial que nos hagan llegar, por favor, el material que también nos permita a nosotros hacer el efecto multiplicador en cada una de nuestras oficinas, en nuestras direcciones. Muchísimas gracias, muy gentil. Gracias, María Trinidad. Sí, estamos trabajando contigo de manera coordinada también otros temas. Gracias por participar. Nos dicen en el chat también que enviemos información sobre el tema a sus emails. También nos agradece Alan por el excelente evento. Felicitaciones a Judith Santillana por su labor. Sí. Cecilia, soy Ana. Ana Castillo de Piura también. Gracias. Quería preguntarte si nosotros, como bueno, ya hemos organizado alguna vez ya un evento, ¿no? Con ustedes que nos apoyaron, un evento a empresarios en la región. Si quisiéramos presentar el banco de datos, o sea, podríamos gestionar, organizar un evento para presentar el banco de datos acá en la región a empresas de manera virtual. Sí, ¿podrían por ustedes supuesto. apoyarnos? Por supuesto, con mucho gusto. Es el inicio de la difusión del banco. Es solamente el evento de inicio. Con mucho gusto, Ana. Sigamos impulsando cosas juntos y pueden contar con nosotros. El trabajo con empresas es algo que tenemos como una prioridad en este tiempo, así que con muchísimo gusto estaremos ayudándoles. Ok, entonces vamos a coordinar, sí, al respecto. Gracias. Así es, gracias. Muy bien. Entonces, ¿algún comentario más antes de despedirnos? Ojalá todos los que quisieron hablar hayan podido, hayan tenido la oportunidad. Entonces ahora sí nos despedimos y les agradecemos por estar esta tarde con nosotros. Gracias y coordinamos con las regiones para continuar impulsando acciones de manera conjunta. Gracias a todos. Buenas tardes. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.